Épale, ¿qué más? En este video vamos a hablar de pobreza. Vamos a hablar de pobreza porque me parece un tema indispensable que dentro del marco de la gerencia pública, dentro de las labores del Estado, se tiene que atender, se tiene que pensar, se tiene que entender la gravedad de lo que significa la pobreza, la miseria, la privación de oportunidades para la libertad real de las personas. Este es un tema que se tiene que atender, es una exigencia ética y además es hasta una exigencia económica. Las personas que están en pobreza están excluidas de forma real del sistema económico. Una nación, una sociedad con menos pobreza es beneficiosa para todos. Además de lo que implica a nivel ético, a nivel moral, que hayan personas que no puedan perseguir sus sueños porque hay causas estructurales que los mantienen restringidos de libertades. Vamos entonces a hablar de pobreza, entender las verdades distintas, formas en las que la pobreza se estudia, se analiza y también analizar políticas públicas alrededor de ella. Entonces, avanzamos con este video. Según distintas fuentes bibliográficas, es decir, no lo digo yo, está ahí, está estudiado, que se los dejo aquí abajo en la descripción, la pobreza realmente es una afrenta contra la humanidad. Se calcula, se estima que alrededor de 50.000 personas mueren diariamente por causas relacionadas con la pobreza. Se estima igualmente que 800 millones de personas, al menos, viven en estado de desnutrición. También se estima que 1 de cada 5 niños, niñas y jóvenes están excluidos del sistema educativo. Son cifras alarmantes y solo los pongo de esa forma para representar de una manera directa y cruda lo que estamos en estos momentos comentando. Igualmente yo quiero hacer un apartado para decir, y además por eso se relaciona con el otro video que también les presenté hace muy poco de ciudades, de que la pobreza se manifiesta también de una manera muy importante en las ciudades. Normalmente cuando hablábamos de pobreza, históricamente, hasta hace muy pocos años, pensamos en la pobreza y lo veíamos en contextos rurales, lo veíamos en los campos, lo veíamos alejado de la ciudad. Esto a lo mejor tenía relación porque además el mayor porcentaje de la población o la distribución demográfica estaba la mayor parte de la población viviendo en contextos rurales y no tanto en contextos urbanos. Hoy en día, ya lo vimos en las cifras cuando hablamos en el video de ciudades, la mitad de la población vive en ciudades y esto va en crecimiento. Entonces también la mayor parte de la pobreza se concentra en entornos urbanos. Y además, la distribución de la pobreza en contextos urbanos es diferente a la distribución de la pobreza en contextos rurales, que a lo mejor puede ser más esparcida a lo largo de un territorio. En las ciudades es muy claro. Hay espacios, hay territorios donde se forman, guetos de pobreza, que además forman dualidades en las ciudades que muestran unos contextos, y sobre todo en las ciudades latinoamericanas, muestran unos contextos donde se evidencia una dualidad entre la ciudad formal y la ciudad informal, entre la ciudad planificada y la ciudad espontánea, donde se concentran un montón de condiciones que hacen que las personas que no decidieron, simplemente nacieron ahí, tengan menos oportunidades que las que están en el otro contexto. Entonces, cuando analizamos pobreza, es importante mirar también en políticas urbanas. La pobreza es un tema holístico que tiene que ser entendido y estudiado desde diversos puntos de vista. Pasa evidentemente por temas económicos, pasa por temas de vivienda, por temas de desarrollo de hábitat, por temas de servicios públicos, expansión de capacidades, de educación, salud y demás. Pero es importante poner esa nota de que el tema de pobreza en la ciudad es un tema también para atender. Yo, para introducir, y ahora voy a hablar de distintos modos de entender la pobreza, quiero adelantar que la pobreza es privación de la libertad. Uno de los autores que más me gusta, que es Amartya Sen, que define la pobreza como privación de capacidades, como falta de libertades. En este contexto, las capacidades, cuando uso capacidades, hablo más bien de oportunidades, no son capacidades personales, sino oportunidades que tienen que ver con el entorno, son oportunidades reales de acceder a, puede ser desde satisfacer necesidades básicas hasta, efectivamente cumplir tus sueños. Y eso es la pobreza, es una privación sistemática y estructural de las libertades de las personas. Hay diversos métodos para estudiar la pobreza. Uno de los métodos más comunes para estudiarla, para entenderla, para poder compararla, para poder comparar sociedades y contextos, es el método de la línea de ingreso.
En este método, o sea, no se mide de manera absoluta, a veces inclusive de manera relativa, cuánto es el ingreso familiar. Ahí también se dice, además se usa mucho en organismos multilaterales, tipo la OCDE, Banco Mundial, porque, bueno, permite comparar. Entonces, en este contexto, muchas veces se dice que con menos de $2 al día se está en pobreza, con menos de $1 al día se está en pobreza extrema. Bueno, bajo esa definición, además, prácticamente toda Venezuela, y no es mentira, se está en pobreza. Sin embargo, esta forma de estudiar la pobreza tiene importantes limitaciones, porque realmente la pobreza es relativa. Bueno, pero aquí cada quien puede tener su opinión y vamos a ir desarrollando algunos tipos de estudios o visiones de la pobreza. Sin embargo, yo les quiero poner un ejemplo, a pesar de que estos valores absolutos puedan servir para medir algunos niveles importantes de privación o de miseria humana, si se quiere ver, porque efectivamente, y cuando llegamos a hablar de pobreza en términos más relativos, en términos de libertades, de oportunidades, desde las corrientes de Amartya Sen hasta las corrientes de Peter Townsend, etcétera, si vemos que igualmente el dinero y el ingreso son el factor más determinante, sin embargo, no el único. Entonces, por eso le ponemos la coletilla a esto. Analizando el ejemplo, yo creo que aquí nosotros podemos darnos cuenta que el ingreso o cómo se utiliza ese ingreso es relativo porque tiene que ver con el costo de vida del lugar en el que se está, con un tema de tiempo, con un tema de territorio, inclusive hasta con un tema cultural, hasta de clima. Hay muchísimas cosas. Yo creo que una familia, posiblemente con $1,000 al mes, una familia de 4 personas, ya no voy a decir Venezuela, que está carísimo, hablando de 2020, pero no sé, a lo mejor en Bolivia podría vivir, bueno, de una manera más o menos decente, con $1,000 al mes, pero esa misma familia tú la pones en Suiza con esos $1,000 al mes y posiblemente esa familia en Suiza esté en pobreza. Es decir, los métodos absolutos para medir la pobreza exclusivamente relacionados con el dinero y no midiendo lo que se puede adquirir con el dinero pueden ser incorrectos o pueden ser incompletos. Igualmente, si esa misma familia tú la mueves de un contexto donde tienen posiblemente una cantidad de servicios públicos garantizados, es decir, tienen educación de calidad accesible, tienen un sistema de salud, de sanidad gratuito, de calidad, que les permite sus consultas, tratamiento de emergencia, etc. Tienen transporte público, un sistema eléctrico que funcione, un sistema de gas que funcione, y con los ingresos que tienen ahí y todos esos servicios, tú sacas a esa familia y la metes en Venezuela, donde no hay nada, posiblemente tenga que invertir muchísimo más de su dinero para suplir todas estas fallas que la sociedad, el sistema, el Estado, el engranaje político, el gobierno no le está dando. Entonces ahí cambia con el mismo nivel de ingreso, inclusive con el mismo costo de vida entre ambos contextos. Posiblemente la familia que está en Venezuela, que no tiene nada de esto que he comentado, sea considerablemente más pobre que la familia que tenía todas estas cosas garantizadas, que muchas de ellas podrían ser vistas y podrían ser definidas como derechos humanos o derechos básicos. Asimismo, hay distintos, una vez desafiado, ¿no?, este enfoque de método de línea de ingreso, que es el más común, digamos, porque además sirve para comparar entre el ingreso, porque además es como un tema bastante claro, bastante objetivo, a pesar de que también tiene sus limitaciones, porque no es necesariamente tan fácil comparar los ingresos que obtiene una familia que no son por economía de la más formal, digamos, o que vienen de la economía informal. Entonces existen también, una vez dicho esto, distintos enfoques. Existe un enfoque que mide la pobreza como un fenómeno subjetivo, existe un enfoque que lo mide en función de una canasta de bienes. Asimismo, tenemos el método de medición por ingreso relativo, también en el otro sentido por privación, por falta de relativo. También igualmente otros enfoques basados en derechos, sobre todo en derechos humanos, que ahí también hay una discusión interesante de cómo se relacionan los derechos humanos y la pobreza, y de ahí se puede sacar una discusión bastante amplia, porque a pesar de que no hay un derecho humano que diga derecho humano a ser libre de pobreza, al final las condiciones en las que se genera, o sea, el cumplimiento y la satisfacción, la garantía de todos los derechos humanos para todas las personas, debería significar que esas personas no vivieran en pobreza. Se traduce más o menos en lo mismo.
o por lo menos un Estado que respete, que garantice, que proteja los derechos humanos, las personas de esa sociedad y que lo hiciera en serio, entendiendo que hay progresiva realización de los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales, pero que un Estado comprometido a eso, las personas que vivieran en esa nación, en ese territorio, serían mucho menos propensas de caer en pobreza, porque se le está buscando garantizar sus derechos y entendiendo la pobreza como es un fenómeno relativo, que es lo que se puede efectivamente alcanzar con el dinero, no el dinero por sí mismo, porque vuelvo, insisto, a lo mejor tener $10.000 de ingresos al mes, por poner un ejemplo absurdo, pero es para que lo entienda. Si el alquiler de un apartamento, de un cuarto, te cuesta $8.000. Es decir, todo tiene que ver, el tema del dinero implica es qué puedes efectivamente adquirir con él y también qué es lo que no necesariamente se adquiere con dinero. Y ahí podemos entrar en discusiones más avanzadas y pensando en el tema de derechos. Una mujer que gane lo mismo, en una nación occidental a una mujer que gane, entre estas dos mujeres, que gane lo mismo en una nación donde las mujeres no tengan derecho a trabajar, no tengan garantizados sus mínimos derechos de estar, de salir, de manejar, de ir a la universidad, etcétera, teniendo más o menos el mismo ingreso, ¿cuál mujer efectivamente es más pobre? Bueno, la mujer que tiene sus derechos reprimidos, porque ¿qué es la pobreza? Es la falta de libertades reales. Eso es la pobreza. ¿Qué es eliminar la pobreza? ¿Qué es reducir la pobreza? Expandir las libertades de las personas, expandir sus oportunidades. No necesariamente que el Estado diga qué es lo que la persona tiene que hacer, qué es lo que la persona tiene que ser. Nada que ver. Es romper las barreras que limitan que las personas, en función de su esfuerzo, de su capacidad, de su dedicación, de su inteligencia, puedan alcanzar los sueños sin mayores barreras que sus mismas capacidades o su esfuerzo personal. Por último, también hay una forma de medición de la pobreza, y digo por último para ir cerrando un poco en este capítulo, ¿no? Que tiene que ver con la exclusión social. Y sobre todo este concepto es el que más se utiliza en Europa. De hecho, formalmente la Unión Europea relaciona el concepto de pobreza con el de exclusión social. De hecho, muchas veces y en muchos papers académicos y papers de política no se menciona el término pobreza porque nunca se sustituye con el término de exclusión social. Porque, ¿qué se entiende por pobreza en este contexto? Son aquellas personas que no tienen la capacidad, y sigue siendo un concepto de pobreza relativa, que no tienen la capacidad de hacer lo que la mayoría de las personas de esa sociedad pueden hacer. Es decir, una persona que en España, que tiene unos ingresos más o menos suficientes para tener su casa, para pagar su calefacción, digamos, estoy poniendo algunos ejemplos que pueden ser, a lo mejor alguien los puede ver como exagerados, pero es un ejemplo para que se entienda, que puede pagar ciertas cosas, digamos que no está pasando hambre como un pobre en Latinoamérica, pero que no le da el ingreso para salir a socializar, para salir a tomarse una tapa una vez al mes. Un español que no tiene las capacidades, no tiene con qué, o sea, que está tan ajustado que no tiene con qué sacar 2 euros para irse a tomar una cerveza una vez cada 15 días, es una persona que está excluida socialmente, porque eso es lo que hace esa sociedad. Entonces, el concepto de pobreza en Europa lo relaciona mucho con el concepto de exclusión social, estar excluido de realizar las cosas que hace la sociedad, la mayor parte de la sociedad donde te encuentras, y no por decisión, sino por privación. También quiero hablar, porque además estamos en el contexto venezolano, a mí me parece que tienen un acercamiento muy interesante al estudio de la pobreza. Quiero comentarles cómo lo hace ENCOBI, que bueno, yo creo que aquí todos conocen qué es ENCOBI, cómo estudia la pobreza. Ellos utilizan un método combinado, ellos estudian pobreza por método de ingreso, pero no por un tema de ingreso, pero relacionado con el precio de la canasta básica. Luego utilizan un indicador de necesidades básicas insatisfechas y por último conjugan estos dos indicadores para generar un indicador combinado que diga, bueno, el estado de pobreza o no de las personas. Comienzo. Primero, con este primer método más relacionado con el ingreso, ellos analizan el ingreso de una familia y lo comparan con la canasta básica
familiar mensual de esa familia. Si no tiene si no le alcanza el ingreso para comprar esa canasta básica familiar, es considerado pobre. Si tiene menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica, es considerado pobre extremo. Luego, cuando habla de necesidades básicas insatisfechas, mencionan 5 elementos, que son servicios básicos, es hacinamiento, es calidad de la vivienda, es ausentismo escolar y es alta dependencia económica. Es decir, que la mayor parte de sus ingresos no provengan de su propio trabajo, de su propio rendimiento, sino que vengan por transferencias por parte del Estado o de terceros. Dentro de COVID se dice que si una familia padece de alguna de estas 5 características, es considerado pobre. Si tiene alguna familia más de una, es considerado extremadamente pobre, pobre extremo. Finalmente, conjugando estos 2 métodos para estudiar la pobreza, es decir, por línea de pobreza o por un umbral de pobreza, que es el primero que comenté, y por necesidades básicas insatisfechas, generan un resumen combinado. Primero tienes los hogares no pobres, que serían los hogares no pobres por ninguno de los 2 métodos. Luego tienes los hogares en pobreza en el otro extremo, los hogares en pobreza crónica, que son pobres por ambos métodos. Luego tienes aquellos que son pobres a largo plazo, que son aquellos que son pobres por el umbral de pobreza, por la línea de pobreza, pero no son pobres por necesidades básicas insatisfechas. Y al contrario, aquellos pobres por causas estructurales que no son pobres, no se clasifican como pobres por línea de ingreso, pero sí por necesidades básicas insatisfechas. Eso es lo que hace Incovi y cómo logra de una manera bien holística y bien integral, profundizar en el estudio de la pobreza en Venezuela. Finalmente yo quiero decir que, para centrar esta parte, que la pobreza es un fenómeno estructural, creo que lo he explicado y efectivamente es así. Hay ciertos grupos con ciertas condiciones, hay ciertos territorios donde superar la pobreza puede ser viable, pero es un fenómeno heroico, que es un fenómeno para excepciones. Y el esperar la superación de la pobreza, que la separación de la pobreza sea solo para héroes o para excepciones, es una visión que yo como gobierno no puedo aceptar. Tú tienes que generar las condiciones y romper las barreras para que la mayor parte de las personas puedan tener sus derechos garantizados y que puedan tener una expansión real de sus libertades. Y de eso estamos hablando, de libertades reales. Y aquí es donde se diferencia, y cuando hablo de libertades reales estoy hablando de una libertad positiva, al contrario de la libertad negativa. Cuando hablamos de esto, la libertad negativa es la libertad, si se quiere, desde el punto de vista legal, es decir, lo que no está prohibido hacer. La libertad positiva tiene que ver, o cuando yo hablo de libertades reales o oportunidades reales, tiene que ver con efectivamente la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, para ver esta diferencia, si una persona se muere de hambre, como ha pasado inclusive en Venezuela, esa persona no tuvo las oportunidades necesarias, no tuvo la libertad real de alimentarse. No había ninguna legislación que le dijera a esa persona que no se podía alimentar, no había ninguna ley que dijera no puedes comer. Sin embargo, esa persona no tuvo la libertad positiva, la libertad real de alimentarse. La libertad negativa estaba garantizada, no había ninguna ley que dijera no puedes comer, pero su libertad real no estaba garantizada. Y la lucha contra la pobreza es eso, es procurar buscar la máxima expresión de la libertad de las personas, es romper con las barreras, es romper con las condiciones que hacen que las personas no puedan superar la pobreza por distintas circunstancias, y podemos ver distintos ejemplos como hacen que esto efectivamente sea así. Y yo creo que ahí es donde la labor del gobierno y todo lo que a lo largo de estos videos hemos estado viendo, todo lo que hemos estado analizando de cómo se perfeccionan las políticas públicas, la labor del gobierno, uno de sus principales roles está aquí, en entender cómo abordar el tema de la pobreza, cómo abordar el tema de la pobreza en las ciudades y cómo romper las causas estructurales que hacen que la mayor parte de las personas que nacen en pobreza no puedan salir de la pobreza. Sin embargo, para cambiar un poco la óptica, entendiendo la demanda y entendiendo la urgencia, quiero decir que se están tomando pasos correctos en la mayor parte de las sociedades para avanzar en la disminución de la pobreza y el mandato de su erradicación. Además, hasta a nivel del discurso político, la narrativa
está cambiando. Ya no se ve a los pobres como culpables de su pobreza y se entiende que esto es un dilema ético. Bueno, espero que haya quedado claro la amplitud del concepto de pobreza, que supera las mediciones, bueno, simplistas, que no entienden heterogeneidades físicas, disparidades entre individuos para medir el tema de la pobreza, que haya quedado claro la relevancia de atajar, de atender este tema, bueno, con políticas públicas acertadas y entender, bueno, la amplitud del concepto. Ahora queda mucho trabajo por hacer. Ahora toca que nos, bueno, entendiendo lo que hemos visto en el resto de los videos de cómo perfeccionar la labor del Estado, del gobierno, hacer las cosas mejor, implementar mejores políticas públicas, pensar en impuestos progresivos, en una redistribución asertiva, en cómo crear empleo de calidad para que la gente pueda tener la autonomía necesaria y generar los ingresos necesarios para salir de la pobreza, cómo garantizar servicios públicos de calidad, cómo garantizar el contexto donde las personas no tengan barreras reales y estructurales para alcanzar sus sueños, para en función de sus méritos, de su trabajo, de su responsabilidad, puedan aprovechar las oportunidades que existen en el entorno y que no tengamos seres humanos que simplemente no tengan oportunidades para aprovechar. ¿Cómo incrementamos la corresponsabilidad? ¿Cómo insertamos pruebas de pobreza en todas las políticas públicas? Ahí nos queda una tarea inmensa, pero bueno, yo con este video me despido, ya con estas frases me despido y espero que, bueno, que ustedes como yo sientan ese compromiso inmenso y esa corresponsabilidad de hacer todo lo necesario, sobre todo si están en espacios de toma de decisiones, por atender el tema de pobreza. Bueno, muchísimas gracias por su atención, nos vemos.